todos. El reto mío es tratar de resumir los resultados de un proyecto de 3 años que nos tomó en el Instituto Meteorológico Nacional acerca de la visualización de riesgo en el sector hídrico. Pero no tanto eso, porque se pueden resumir los resultados, no hay problema. El mayor reto es principalmente tratar de dar algunos lineamientos, algunos tiralíneas de lo que podría ser efectivamente un proceso de adaptación bien diseñado en el país, que yo siento que es necesario asumirlo en una forma bastante responsable. En ese sentido, el tema o el eje central del taller, que es cambio climático, es un reto al desarrollo de Costa Rica, para mí es importante. Así es como se debe enfocar el tema de cambio climático. Cualquier sistema que se pretenda adaptar a condiciones de presión diferentes a las que ha tenido anteriormente, debe de asumir esto como un enfrentamiento, como un reto a llevarlo, a lucharlo. Bien, nosotros en el instituto, tratando precisamente de darle una cohesión al problema de visualizar el riesgo en algún sector, nos montamos dentro de la plataforma de la gestión de riesgo para tratar incluso nosotros mismos de entender el problema. Y yo siento que esa es la mejor forma de capturar la atención de cambio climático, que a veces es como muy etérea, muy futura, a una situación más real, más nacional y más operativa. En ese sentido, nosotros decidimos de que teníamos de alguna manera, aunque fuera un trabajo muy numérico, muy en oficina, gestionar el riesgo de producción y de desarrollo en un ambiente incierto hacia futuro. En este sentido, gestionar, bueno, para Flaxo, es un proceso, entendemos todo lo que es un proceso, no hay problema, pero aquí es donde se empieza a contaminar un poco el ambiente. Es un proceso estratégico. Muchas veces nosotros nos llenamos de procesos, o sea, hacer chapitas para botellas, pero no le damos la estrategia necesaria a este asunto. Y en el tema de cambio climático, los procesos, las acciones que nosotros llevemos a cabo tienen que ser definitivamente estratégicas, pensadas, van en 1, 2, 3, en un sentido maliciosamente indígena como el que nosotros a veces nos aprovechamos en tener. Pero aparte de eso, tiene que intencionar acciones. Muchas veces pasamos a las acciones ante un problema y no meditamos o no pensamos o no hacemos el alto antes de. Estas acciones tienen que ser bien intencionadas y bien intencionadas precisamente para obtener un objetivo. En el caso específico de los resultados que yo les voy a presentar, era contribuir de alguna manera, aunque en una forma muy teórica, al desarrollo humano a nivel administrativo, como una herramienta de uso tal vez municipal, a partir del uso del recurso hídrico. Bien, gestionar un riesgo climático, yo no sé si existe, pero nosotros empezamos a hablar de gestionar riesgos climáticos desde el 2000, más o menos, empezamos a conceptualizar este tipo de cosas. Gestionar el riesgo climático, si nosotros entendemos de que el riesgo es la posibilidad de que vayamos a perder algo porque algo nos enfrentó, entonces la gestión del riesgo climático es un proceso estratégico, como veíamos antes, intencionado o malintencionado, para tratar de disminuir las pérdidas por eventos extremos de clima. Pero aquí empieza a modificarse un poco el concepto, o queremos nosotros modificarlo un poco, porque si bien es cierto, riesgo significa probabilidad de pérdidas, es necesario empezar a apuntar hacia un proceso de adaptación, hacia un proceso de reto, de aprovechamiento. Entonces, no solamente se gestiona para tratar de disminuir un daño, sino que se gestiona también para aprovechar el impacto positivo que pudiera tener los eventos extremos del cambio climático. En estos momentos, por ejemplo, cuando el Instituto Meteorológico Nacional anuncia la llegada de un niño, la cosa es caótica, es apocalíptica, se van a acabar los granos básicos, no vamos a tener carne, no vamos a tener una serie de recursos. Y
bueno, en cierta parte tiene algo de verdad, pero también tiene algo de mentira. Nosotros podemos aprovechar estos espacios precisamente para desarrollar una actividad que puede tener impactos positivos por un evento extremo de clima. Para disminuir el riesgo, utilizamos una forma muy clásica, dicen los expertos en gestión de riesgo, que este es lo más sencillo para tratar de explicar riesgo, que es visualizarlo a partir de mis fragilidades, o sea, la vulnerabilidad del sistema y la amenaza que me está presionando. Es importante porque la amenaza, en el caso de cambio climático, es una constante, no es variable. Más bien, como lo explicaba Luis Fernando, va a tener visos de aumento en el futuro. Entonces, si esta fórmula matemática, entendida como una multiplicación con la esperanza de que alguno de estos dos elementos se vuelva cero para que no tengamos riesgo, pues entonces lo único que podemos manipular nosotros obviamente es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad hay que reconocerla, hay que tratar de dibujarla. Son cosas que muchas veces se esconden dentro de los sistemas y son difíciles de cuantificar. En fin, este es el reto y este es el marco conceptual por el cual nosotros empezamos a tratar de dibujar el asunto de riesgo del sector hídrico ante cambio climático. Entendemos 3 pasos necesarios para adaptarse y a veces, aunque son obvios, los brincamos, tal vez por obvios. El primero es información. Lo que Luis Fernando nos ha dado, lo que Roberto nos ha dado es información, es un cúmulo de información, es información incluso sistematizada. A veces nosotros no comprendemos esa información y empezamos a actuar. O muchas veces, lo peor, de que carecemos de la información, obviamente no la comprendemos y empezamos a actuar. En los procesos de adaptación a cambio climático uno se ha encontrado en literatura internacional muchos de estos parches que hacemos en las calles, ¿verdad? El hueco y lo rellenamos hacia arriba. Eso es no tener información, no comprenderla y tratar de actuar rápidamente. ¿Por qué? Porque el invierno viene y la presión del usuario entonces empuja a una acción rápida. Como decían en una película, en el momento más crítico hay que tener más calma. Y yo siento que estamos en un momento crítico. Ya se pasó la barrera de los 400 partes por millón de CO2, ahora hay que ponernos a pensar y pensar realmente cómo planificar esta Costa Rica que nosotros queremos verla desarrollada dentro de algún tiempo. En fin. Fallos tecnológicos. Lo primero es conocer la amenaza, o sea, ¿qué nos vamos a enfrentar? ¿Cuál es el problema? El cambio climático en Costa Rica es el cambio climático en Costa Rica y muchas veces la información general que se baja de internet o que es muy general a veces de IPCC, pues nos nubla el conocimiento de lo que pudiera ser la amenaza. Y gracias a Dios, pues disponemos de un instituto meteorológico que nos permite tal vez acercarnos con las herramientas que tenemos en estos momentos sobre la amenaza. Quiero aquí dimensionar el asunto para tratar de entender el momento histórico por el cual nosotros estamos atravesando y que nos exige una responsabilidad de respuesta. Esto es una reconstrucción paleoclimática como la que mostraba Luis Fernando al principio, pero esta obedece y hay que entenderla nada más hacia un punto en Alaska, es un corazón de hielo, un testigo de hielo, y lo que hace es, me permite visualizar la oscilación climática que se ha experimentado y que me permite además dibujar los patrones climáticos que nosotros hemos enfrentado en los últimos 3000 años. Hablo de nosotros como especie, o sea, ya una civilización bien asentada. Y descubrimos fácilmente lo que los expertos han llamado encalentamiento romano, el enfriamiento del oscurantismo, calentamiento medieval, algo me está... Ok. Y el calentamiento actual. A lo que voy yo es que civilizaciones anteriores han tenido que responder a estos cambios de origen natural y de alguna manera han dejado una huella indeleble de cómo lucharon
tal vez sin la información de un cambio climático, pero cómo ellos empezaron a adaptar su medio para tratar de responder responsablemente. Y lo que les enseño acá es solamente lo que hoy todavía admiramos en Roma, que son los acueductos romanos. De los 11 acueductos romanos que existen o que se conocen al momento, 10 fueron construidos a lo largo de su periodo de calentamiento. Y, por ejemplo, durante el calentamiento medieval, el deshielo de Groenlandia, de buena parte de Groenlandia, sirvió para que los vikingos pudieran pasar a la isla y empezar a colonizarla, aprovechando tierras cultivables. O sea, ¿cómo vamos nosotros a responder en este calentamiento que nos está tocando y que es evidente y que es demostrable? Entonces, la forma de hacerlo obviamente es actuando en una forma más planificada. Existen, bueno, diferentes tipos de adaptación. Hay dos que se mencionan mucho, que es una muy autónoma, que es la que de por sí ya nosotros vamos a empezar a integrar dentro de nuestra fisiología, dentro de nuestra vida, que es la planificación autónoma. Por ejemplo, nosotros muy probablemente tenemos que estar tomando más agua que las generaciones pasadas, que es una adaptación autónoma de nuestro cuerpo, porque se exige más. O, por ejemplo, por mi piel oscura, yo tengo que cubrirme más del sol, es una adaptación que yo tengo que hacer para protegerme. Pero hay una planificación que es intencionada, que es malintencionada, que es parte de lo que nosotros debiéramos de hacer y de responder como grupo organizado o civilizado en este momento histórico que nos está tocando vivir, que es la adaptación planificada, donde el proceso tiene que ser forzado, tiene que ser pensado, tiene que ser estratégico. Bien, ¿por qué pensar en esto? Obviamente porque las características de este cambio que nosotros estamos viviendo en estos momentos son especiales. Aunque IPCC habla de que las cosas abruptas todavía no se pueden definir, en otra literatura se habla de que el cambio que nosotros estamos enfrentando, por lo menos el punto de inflexión, es bastante abrupto. En términos de mi generación, en términos de 50 años, yo he experimentado ya conscientemente cambios, no solamente vistos en datos, sino observados en los ecosistemas que son drásticos, son robustos y son de comportamiento ya de patrón regional. Aparte de eso, vivimos un periodo de cambio que es global. No es el Imperio Romano, no es otra situación. Nuestra situación es bastante caótica, es muy conflictiva y es globalizante. La economía nuestra, hasta que no se agote la última gota de, valga la redundancia, de petróleo, va a seguir siendo movida esta rueda por el combustible fósil. Aparte de eso, los eventos extremos nos están obligando a tomar medidas de acción rápida, que es esos rellenos de huecos en una forma rápida porque la presión exige hacer algo. Si nosotros nos adaptamos a un promedio que nos están diciendo que va a ocurrir dentro de unos 50 años, muy probablemente nuestra adaptación va a ser autónoma, lenta, pasiva, sin sentido. Pero si ya los eventos extremos nos empiezan a empujar a una acción más planificada, entonces nuestra acción debe de ser diferente. Y el punto más importante de por qué responder es porque nos toca aquí. A nosotros nos está tocando, no le está tocando a civilizaciones anteriores, le está tocando en estos momentos a la comunidad social de Costa Rica responder ante un clima que ya estamos empezando a sentir cambiante y variable. Bien, lo que nosotros entendimos de la amenaza a raíz de este proyecto, básicamente se los voy a presentar en dos láminas. Lo primero es resarcirnos o resarcir a Costa Rica de que tenemos un corredor seco. El corredor seco no llega nada más hasta el norte de Nicaragua, como el Fondo Mundial de Alimentos había planteado. Nosotros tenemos un corredor seco bien definido, muy interesante, que es corredor en el sentido de lo que se conoce como un corredor, hasta la parte más este del Valle Oriental, pero que tiene visos de continuidad hacia el sur e incluso hacia el Caribe. Esto es parte de la amenaza, lo que hemos nosotros experimentado en los últimos 30, 40 años. Esa información la llevamos a nivel
cantonal administrativo, porque entendíamos de que esta información tiene que ser aprisionada por la comunidad, por los gobiernos locales. De esta manera, entonces, es muy fácil ubicarme yo donde vivo, en uno de los cantones y en uno de los colores. Lo mismo hicimos con los núcleos lluviosos y la misma interpretación a nivel de área administrativa. Vemos que Costa Rica es bipolar, ¿verdad? Tenemos situaciones de sequía y situaciones de inundación, y eso es parte de la variabilidad que nos va a seguir tocando en los próximos años con el asunto y potenciada por cambio climático. Bien, tenemos que conocer las flaquezas, y en esta cuestión de la vulnerabilidad, la olla de sopa se hace con los ingredientes que uno le pone y con la receta que le enseñó a uno la mamá. O sea, la vulnerabilidad es con la información que los sectores dispongan y se tiene que entender con base a la información que se está poniendo en esa olla. En el caso de nosotros utilizamos 15 indicadores, para algunos muchos, para algunos son pocos, pero nosotros utilizamos 15 indicadores para tratar de dibujar cuál es el diagnóstico de debilidad en el sistema social y económico del país. Usamos indicadores porque una de las máximas en el uso de este tipo de información es que lo que no se mide no se puede mejorar, y el asunto es ir mejorando. Entonces teníamos de alguna manera que dar una calificación a nuestra condición muy cualitativa de vida. Agrupamos los 15 indicadores en 3 componentes: infraestructura, servicios y condición humana, y a esto los amarramos por un ejercicio de pensamiento muy interesante, que es que los indicadores deben de responder a la presión de cambio climático y deben de responder también a su uso dentro de un proceso de desarrollo si atravesamos el agua de por medio. Este es el esquema de concepción de vulnerabilidad y estos son los resultados que se obtuvieron, donde Limón es la provincia más vulnerable, y estos son los 3 componentes en cuanto a infraestructura, servicio y condición humana para cada uno de las provincias de Costa Rica. Entonces se explica bien, digamos, dónde está lo rojo, dónde está la pata de banco que flaquea, y lo llevamos obviamente a nivel de cantón también. A nivel de cantón, para que se pudiera visualizar en rojos y azules un fácil entendido de dónde yo debiera de invertir para estos 15 indicadores y cómo los debiera de mejorar hacia futuro. Son cuantificables. A final de cuentas se pueden monitorear y se pueden seguir en el tiempo. Este es el índice estandarizado de vulnerabilidad, recogido a partir de los 15 indicadores. El riesgo climático es la conjunción de las dos cosas, por la fórmula simple que nosotros utilizamos. Si hay una zona de mucha amenaza y esa misma zona tiene una alta vulnerabilidad, pues entonces tendremos situaciones rojas, que serían de alto riesgo. Esto es el riesgo ante eventos secos por la polaridad o bipolaridad que tenemos nosotros, donde tenemos aquí obviamente la zona de Guanacaste, pero peligrosamente los cantones fronterizos de la zona norte, que es una zona que corresponde con bosque tropical lluvioso. Era una zona donde siempre llovía, donde incluso no nos habíamos preocupado por hacer pronóstico de entrada de lluvias, y resulta que esta zona en los últimos años se ha venido secando. Pero una de las partes más graves que descubrimos es la zona central, donde estamos aquí todos los blancos, los ricos y los famosos, y que es la zona menos vulnerable, y sin embargo es una de las zonas de más riesgo ante eventos de sequía. Aquí residimos cerca del 70% de los costarricenses, ahí estamos metidos, y ante una situación seca, efectivamente seca, sostenida, esto va a ser un caos, o sería un caos, porque la experiencia de atención de sequía la tenemos acá, pero las pérdidas mayoritarias las podríamos tener acá. Nosotros no tenemos un plan de atención de sequías para San José, y vean que el Cantón Central aparece como el 4º cantón de mayor riesgo ante eventos secos. Sí. Este es lo mismo para eventos lluviosos. Termino nada más con algo muy concreto. Es un plan que debe de ser revisado,
que debe ser analizado y debe ser acuerpado. Esto es uno de los principales planes de adaptación con sentido y que nacen en una historia y con una visión extraordinaria de quien en vida fue don Jorge Manuel Dengo. Y les leo nada más lo que él dijo en el 2005. Yo le dije a Federico, hablando de don Federico Gutiérrez Brown, director del Geográfico, le dijo: vea, hay una vista excelente de todo el Valle del Tempisque. Si detenemos, estamos hablando de 1944-48 por ahí, si detenemos el río Arenal y aprovechamos el salto por la topografía, podemos hacer un proyecto hidroeléctrico y después pasamos el agua a riego. Y me dice don Federico: Jorge, usted está más loco que nunca. Por esa loquera tenemos nosotros el embalse Arenal, y el embalse Arenal está supliendo de agua a uno de los cantones de mayor riesgo ante eventos secos extremos. Eso es una medida de adaptación. En aquel tiempo no había niño, no había cambio climático, no había seriales en los mundiales, selecciones de Costa Rica. Era un momento donde no se podía pensar en una obra tan faraónica como la que se hizo, y este momento nos está tocando a nosotros. El proyecto Piedras, que podría costar $100 millones, lo que va a hacer es aprovechar las aguas que están drenando de Arenal y que se están perdiendo al Golfo, y que aparte de eso están causando problemas de equilibrio ecológico. Esas aguas vendrían a ser aprovechadas en un depósito natural en Bagaces, y las estimaciones de los beneficios podrían llegar a ser más o menos como estas. Beneficio de agua para 222,000 personas. El problema del niño, de las sequías traídas por el niño, que es el 80% de los casos, se podría solucionar. Aparte, habría un poco más de energía hidroeléctrica y de energía para consumo humano. Aquí termino con la intervención. Muchas gracias.